Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy artista plástico y les doy la bienvenida a mi canal Papá Quiero Ser Pintor y pues a esta serie de videos que pues estoy entregando a ustedes ya en su quinta entrega, valga la redundancia, y que he decidido llamar Artefactos. Bueno, para los que no han visto los videos anteriores, Artefactos es una serie donde pues a través de esta práctica de hacer series, valga la redundancia de nuevo, pues buscamos desarrollar o profundizar en el estudio, en la reflexión acerca de las ideas que me llaman la atención y que he querido plasmar en estos dibujos. Lo que encontraremos en este video será la continuación de este diálogo entre la pieza anterior, artefacto número 4, y este nuevo artefacto. Para los que vieron el video anterior, pues tenemos una figura ya que rompe no, sino se convierte más pasa de ser un cubo o un cuadrado a un anagrama, sin ser completamente un círculo. Y pues esto considero que es algo normal, porque pues es el cuarto dibujo, y venir, digamos, de esta forma cuadrada ya hace que la mente busque otras formas, ¿no? De manera que ese fue el caso. Sin embargo, pues ahora con este nuevo video vamos a ver cómo de alguna manera la forma vuelve a ser cuadrada, ¿no? Sin embargo, pues siempre están allí impresas nuevas posibilidades para el cuadrado. También he querido incluir estructuras huecas como las que vemos en la parte inferior, ¿no? Y pues continuando también con esta idea de hacer uso de los nodos, pues integrar esto también a este trabajo. Bueno, recordarles entonces, suscríbanse al canal Papá Quiero Ser Pintor, y pues cualquier comentario que quieran hacer acerca de esta serie, pues obviamente es importante tener este tipo de comentarios acerca de qué impresión tienen acerca de estos trabajos, si les gusta, si no les gusta, si definitivamente hay que cambiarlos, o pues que les gustaría que se mejorara, ¿no? En cuanto a la parte técnica y el concepto también. Como ustedes saben, pues estos trabajos, una vez digitalizados, yo los publico en mi galería de arte en ArtPal. Es una galería internacional que pues recibe a muchos artistas de todo el mundo que publican sus obras, muy buenas obras. Entonces vengo, digamos, compartiendo mi obra con ellos ya un buen tiempo, con buenos resultados. Digamos que no soy millonario, pero mi obra ha tenido exposición allí y pues ya pues he tenido uno que otro comprador de mis dibujos. Me pueden encontrar entonces en ArtPal como es www.artpal.com/LuisRomero777. Es muy sencillo, simplemente pues pueden ver la obra que les guste, y también hay unas opciones para, si quieren que sea un póster, si quieren que sea un canvas, si quieren que sea, digamos, en ciertas dimensiones, ¿no? Entonces, una vez ustedes adquieren la imagen, pues la empresa se encarga de enviarles a ustedes a la comodidad de su casa o el domicilio lo que ustedes hayan elegido.
No está de más decir que pues la calidad que se ve en las imágenes es la que ustedes van a recibir, ya que esta empresa se encarga, digamos, de hacer una selección o digamos un control de calidad. Yo hago mi control de calidad, pero la empresa hace su control de calidad para seleccionar también, pues para que estas imágenes finalmente, digamos, muestren lo que realmente son. O sea, que cuando la persona reciba este producto en su casa, pues realmente sea lo que adquirió, lo que compró inicialmente. También obviamente la página tiene su política de devolución de dinero. Entonces, pues digamos que ahí el dinero de los clientes, de las personas que compran estos productos, pues está protegido. Y bueno, continuando entonces con el trabajo que aquí estamos haciendo, vemos cómo pues la forma, cómo empiezo yo, digamos, a involucrar nuevos elementos que componen el dibujo. Usualmente yo pues voy involucrando esto pues como una necesidad de explorar esas imágenes que he estado estudiando o que están en mi inconsciente y que pues quiero, digamos, hacer que convivan con otras formas y que se vaya construyendo así el artefacto. Entonces, bueno, ahí digamos que estamos incluyendo estos elementos que se salen del cuadrado. Si hay algo que de todas formas permanece es el uso de las líneas repetidas y los puntos, como podemos ver ahí. Esto pues para mí semeja como la circulación de los datos, ¿no? Lo que hemos aprendido de cómo circulan los datos. Realmente nadie puede ver eso nadie puede ver eso, pues, es algo que es invisible y es súper veloz, no lo puede captar el ojo. Entonces, de alguna forma eso es lo que está en nuestro imaginario. Y bueno, pues aquí ya hemos incluido entonces esta estructura hueca. Y bueno, lo que quería decir también es que bueno, yo voy involucrando estas cosas, pero el dibujo lo dejo hasta cierto punto, en la parte analógica, y pues ya después entro en lo que es la digitalización de él mismo, donde pues ya puedo explorar digamos temas como sí, los filtros, diferentes paletas de color, y también obviamente puedo dibujar nuevos elementos con las herramientas de dibujo que este software me da, y que pues es más conveniente hacerlo en ese momento de la digitalización que en este momento de la parte analógica. Bueno, ustedes dirán, esta persona hace este tipo de artefactos, de objetos, debe ser una persona que pues, de pronto vive en la ciudad o en un entorno de alguna forma así lleno de máquinas y rodeado de este tipo de cosas, pero no es así. La verdad es que mientras grabo este video pues estoy en mi estudio que tengo aquí en el pueblo de Palomino. Bueno, yo vivía en Bogotá y un momento en mi vida quise hacer un cambio radical, quise, digamos, explorar y tener la oportunidad de vivir en el campo. Entonces elegí este pueblo, Palomino, que queda en La Guajira, en Colombia, y quise hacerlo así pues era como un llamado ya muy antiguo, ¿no? De querer, sí, de una búsqueda más hacia lo natural. Y es así como de hecho vivo, ¿no? Vivo acá en mi casa. Estoy pues en el proceso de construcción de mi casa, que ha sido un poco lento, pero pues bueno, ahí vamos. Y nada, de todas formas aquí todo es naturaleza alrededor. Tengo aquí a mi espalda la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe que está a unos pocos metros de mi casa.
También tengo aquí cerca el río Palomino, que es un río muy hermoso, muy cristalino. Y, y bueno, sí, yo vivo aquí, vivo de esta manera y aún así pues no estoy dibujando cosas tan relacionadas con el entorno. Am, pero de alguna manera sí hay una influencia del entorno, por ejemplo, en el uso del color. El color es muy vibrante, ¿no? Cuando en Bogotá de alguna manera pues la paleta era un poco más fría, por supuesto. Sí hay una influencia del entorno, entonces eso se ve, se nota aquí en estos trabajos, en esta serie involucro esto y por supuesto también el uso de la línea orgánica, ¿no? A pesar de que, a pesar de que es, digamos, el tema, la temática pues muy digamos, geométrica en algún sentido, de objetos rectangulares, cuadrados, circulares o elipses, mm, pues la parte digamos de la línea orgánica pues se da porque pues no uso ni reglas ni en algunas ocasiones, pero trato de que sea la línea muy libre y pues esto le da digamos le da ese carácter más humano al trabajo. Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo entramos en la digitalización. De nuevo, el recorte, siempre entrando con el recorte. Lo que trato es de elegir casi siempre la figura principal. La figura principal y pues algunos elementos que están allí del dibujo los puedo redibujar. Entonces digamos que la parte tricky del recorte son los elementos aislados y que tienen huecos como esta estructura que vemos allí. Entonces hay que ir, voy de lo general a lo individual y pues ahí vamos viendo cómo vamos independizando la forma. Bueno, entonces como les venía diciendo, sí, yo vivo en el trópico. Digamos que pues no me arrepiento de haber tomado la decisión, ya que haber venido acá me ha permitido explorar mucho más otras perspectivas, otra forma de dibujar, de pintar, y creo que ha sido bastante fructífico. De hecho, no había estado tan concentrado en hacer obra como lo estoy ahora acá en Palomino. Del dibujo y de la pintura, pues también tengo acá un hospedaje, pues es el objetivo también de este lugar y es la forma también como sostengo pues mi obra. Digamos que no, pues no es que sea, no gano mucho dinero, pero pues tengo ahí digamos una entrada que me permite también estar acá. Pero pues todavía queda mucho tiempo muchas cosas por hacer en este lugar, pero pues por lo pronto sí, he logrado construir una habitación y en otra habitación vivo yo y de esta manera pues puedo pagar aquí mis cuentas. No está de más decirles, están bienvenidos aquí a Palomino, es un lugar muy bonito, es un lugar paradisíaco ya pues muy conocido no solamente en Colombia sino en el mundo por ser un lugar para tener digamos una unión con la naturaleza mucho más genuina. Y pues bueno, para los que hemos decidido vivir acá, es siempre muy grato poder compartir este espacio y, y pues hacer amigos. Al final, Palomino es un lugar para hacer amigos, para contactar con gente de todas partes del mundo que vienen aquí a pasar sus vacaciones o a vivir una temporada o a vivir permanentemente. Entonces, pues ese es mi estado actual de permanencia aquí en Palomino. Y bueno, aquí entonces continuamos con lo que es el recorte de la figura. Los dejo con un poco de música y ya regreso con ustedes.
Hola de nuevo. Tuve un pequeño percance con las ollas. Se me iba quemando un poco el almuerzo, pero bueno, no se quemó, pero en fin. Eh, es un poco la situación acá cuando está uno de pronto solo. Estoy aquí en el estudio, entonces pues a veces me concentro demasiado en esto y me pasan estas cosas. Pero bueno, continuando un poco con el dibujo, vemos entonces aquí cómo del dibujo analógico pasó al dibujo digital, reemplazando, digamos, esa parte nodal, esos nodos que están allí, y pues dibujando sobre capas. El trabajo en Photoshop siempre es así, con capas sobre capas, y pues esto me da más independencia, ¿no? Más control sobre cada uno de los elementos del dibujo. Me permite aplicar filtros, me permite cambiar colores, me permite redimensionar como tal cada capa, me permite transformarla, deformarla, en fin, hacer lo que yo quiera, duplicarla, mezclarla, fundirla. Es muy versátil el programa, y pues sin que esto pues interfiera con lo que ya se viene haciendo en el dibujo, o los cambios que se hayan hecho en el dibujo. Es como, por ejemplo, aquí cuando voy haciendo estas líneas, ¿sí? Esto que va conectando los nodos, pues ahí los vamos haciendo. Después yo pongo la capa de los puntos encima, y pues los nodos, las líneas quedan ocultas, y pues el trabajo de esa manera queda limpio. Bueno, he notado que en mis videos, que bueno, no son perfectos, hasta ahora estoy comenzando en esto de, de hacer audiovisual. Pues hay personas que dejan su like, realmente pues muy pocos, y sinceramente pues muy pocas personas han comentado. De hecho, de esta serie nadie ha comentado, y me deja cierta duda porque pues cuando publico los trabajos, mucha gente me pregunta, ¿no? En Facebook, sobre todo en Instagram, me pregunta acerca de los trabajos, y me dan su opinión positiva, y en fin. Pero en los videos encuentro como no sé si es que el algoritmo no está mostrando el video, o por otro lado pues no hay un interés por parte del público. Por eso para mí es importante pues entender esto, porque de todas formas, pase lo que pase, pues mi compromiso es el de llevar a cabo la serie, ¿no? De llevarla ojalá hasta los 100 ejemplares, aunque esto realmente es un challenge, digamos. Es bastante, es complejo, porque bueno, listo, uno hace los primeros 5 dibujos y todo parece bien y es chévere y tal, pero entonces a medida que va pasando el tiempo, pues digamos, empieza como, digamos, esta reflexión de la mente, de bueno, pues toca, digamos, no hacer lo mismo, digamos, hacer cambios, o incluso tiene uno la tentación de hacer una serie más pequeña para empezar con otra serie que sea de pronto más orgánica. Eso me ha pasado, porque pues sí, aquí, digamos, he tenido también la idea de, no sé, de hacer selvas, naturalezas, en fin. Pero creo que todos esos son también como trucos de la mente para escapar, para evadirse de lo que se ha propuesto. Entonces, bueno, esto y otras cosas más, ¿no? Digamos, estos procesos de dibujo, de fotografía, de edición, pues ponen a prueba los equipos que uno tiene para hacer esto. Entonces, por ejemplo, ahora tengo que, pues el computador está como presentando sobrecalentamientos, y pues está presentando unas líneas en la pantalla. Creo que me va a tocar cambiarle la pantalla.
Pero bueno, esos son gajes del oficio, entonces, y son cosas que se van presentando, que pueden representar, que representan ahí como una amenaza, ¿sí? De continuidad. Pero bueno, entonces esas cosas hacen que uno como que bueno, como que reduzcamos más bien la serie, hagamos menos series o cambiemos el tema, en fin. Sin embargo, pues lo más importante para mí es que pues haya una interacción con ustedes y que pues bueno, que dialoguemos alrededor de un objeto, ¿no? Es simplemente eso, un objeto. No estoy diciendo que sea la super obra, pues es mi obra, es mi forma de ver el mundo y creo que puede conectar con otras personas. ¿Sí? No creo que esté yo aquí tan aislado en la forma de pensar, tan aislado que no suscite ninguna reflexión por parte de otras personas. Y bueno, acá vemos cómo pues estoy integrando la estructura, digamos, dando los últimos filtros para ya terminar este trabajo. Ya están como tal los fondos y bueno, haciendo algunas, aquí haciendo uso del borrador para, digamos, dar un poco más de volumen y contraste al trabajo. Bueno, entonces aquí como tal ya tenemos los dos dibujos, el dibujo del video anterior, artefacto número 4 y artefacto número 5. Vemos entonces aquí ya pues marcadas diferencias, ¿no? No solamente en los fondos, sino pues también en la forma en sí, aunque pues siguen teniendo esa conexión entre pues de lo tecnológico, ¿no? De lo robótico. Y pues bueno, espero que les haya gustado este trabajo, esta entrega. Recuerden suscribirse al canal y pues visitarnos en www.artpal.com/luisromero777 y pues aquí estamos con gusto para atender cualquier requerimiento, cualquier duda y comentario que puedan ustedes tener acerca de este contenido. Recuerden, mi nombre es Luis Romero, soy artista plástico y para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo mucho éxito. Chao.